Problema número 5 del capítulo de diseño de pilote. Conseguir un pilote de concreto de 15 metros de longitud con una sección transversal. Nos están diciendo que es 45 por 45 metros, quiere decir que es cuadrado, completamente empotrado, quiere decir que los 15 metros están bajo una arena, que es el material de soporte. Para la arena el peso específico nos dicen que es de 17 kN sobre metro cúbico y el ángulo de fricción es de 35 grados. Estime QS utilizando las ecuaciones 1141, 1142 y apóyense en que el valor K es 1.3 y el delta Dirac prima es igual a 0.8 phi prima. Y estime el valor de QS utilizando la ecuación 1144 en la parte B y usando la capacidad de punta 1250, calcule la capacidad permisible para un FS de 3. Vamos a usar la primera parte, ecuación 1141 y 1142. Nos vamos al libro. Entonces empezamos de nuevo acá donde les comenté que era en el 11.1, resistencia por fricción. Entonces dice en arena, estamos hablando de arena, entonces podemos utilizar esta. Seguimos bajando por aquí y buscamos la 1141. Usando la 1141 y la 1142. Entonces en este momento estoy proyectando el libro. La 11.41 nos dice que vamos a ver aquí, para Z igual 0, para una profundidad igual 0 hasta un valor L', F es igual a K por el esfuerzo efectivo por la tangente de delta Dirac. Y cuando la Z tiene un valor de L' a L, F es igual a F de Z cuando el valor vale L'. ¿Qué es lo que tenemos que entender aquí? Bien. Cuando nosotros hablamos por la resistencia por fricción de QS en arena, nosotros vamos a tener un pilote que va a tener aproximadamente una dimensión de cara D o un ancho y va a estar hincado a una profundidad L, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la teoría de las consideraciones? Bien. Empezando por resistencia de fricción en arena, ¿verdad? Vamos a ver. La naturaleza del hincado del pilote. Para un pilote hincado en arena, la vibración causada durante su hincado ayuda a densificar el suelo a su alrededor. Esta no nos interesa. Se ha observado que la naturaleza de la variación de F en el campo es aproximadamente como se muestra en la figura 1116, que es esta que está aquí, donde la fricción superficial unitaria aumenta con la profundidad más o menos literalmente hasta un valor L' y después permanece constante. La magnitud de la profundidad crítica L' es 15 a 20 veces el diámetro del pilote. Utilizamos una estimación conservadora de L' es igual a 15D. Bien. ¿Qué es lo que nos dice? F, que las variaciones de F en el campo es aproximadamente, la fricción superficial unitaria aumenta. Entonces, el valor de la F, que es la fricción unitaria, que en la aplicación anterior la calculamos como F promedio, el valor de la fricción, digamos que este dibujo que está aquí, se hizo un cuadro, una gráfica alrededor que en función del aumento de la profundidad hacia abajo, se daba un aumento en la resistencia por fricción unitaria. Entonces, ¿qué pasa? A medida que nosotros vamos enterrando el pilote hasta llegar a L, nosotros vamos enterrando el pilote y conforme vamos hincando el pilote, la resistencia por fricción quiere decir que cuando nosotros empezamos el proceso de hincado hasta una profundidad L', dentro del pilote, digamos, si el pilote tiene una longitud de 50, digamos que a un valor de 23, por decirles algo, un valor que esté de 0 a 50, hasta cuando nosotros lleguemos hasta 23, la resistencia por fricción quiere decir que la resistencia que pone el material de sustento hace que sea más difícil hincar el pilote, pero llegamos a un punto L' y a partir de ese ya la resistencia se mantiene constante. Quiere decir que cuando estamos hincando el pilote, la tierra, la resistencia del terreno va aumentando, ¿verdad? Hasta que lleguemos a profundizar el pilote a una profundidad L', que en este caso digamos que es 23, y a partir de 23 hasta llegar a 50, que es la longitud del pilote que estamos hablando, la resistencia se va a mantener constante. Quiere decir que yo llego a 23 y digamos que la resistencia vale 50, por decirles algo. Cuando yo llego a ese valor de 23 y yo sigo hincando, el valor de la resistencia por fricción se sigue manteniendo igual. O sea que ya no varía, ya me va a costar el mismo trabajo seguir hincando el pilote
Después de 23 metros de profundidad, ya el comportamiento de la Tierra sigue en forma lineal. Entonces yo voy a tener dos secciones, la sección que va a ir desde 0 hasta L' y desde L' en adelante, para un pilote como este. Entonces, es bien importante que comprendan qué es lo que está pasando aquí en la figura 11.16. Igual, yo empiezo a hincar el piloto y vengo desde 0, yo le empiezo a hincar y la resistencia que va marcándome el instrumento dice, por ejemplo, yo empiezo a hincar el pilote, un pilote de, vamos a hacer un dibujito. Vamos a traernos esa imagen, denme un momento, para que quede un poquito más claro el asunto, porque sí es un tema bien complicado. Estoy proyectando el libro ahorita, ¿verdad? Sí. Sí. Bien. Voy a proyectar acá en el board acá. Vamos a otra página. La página nueva. Aquí. Esta tabla que está aquí es la importante. Nosotros vamos a tener, voy a marcarlo aquí para explicarlo un poquito más. Nosotros vamos a tener dos zonas. Estoy proyectando en este momento el tablero. Nosotros vamos a tener dos zonas. Vamos a decir, digamos que nosotros tengamos un pilote en la condición, vamos a empezar. Tengamos un pilote y que la longitud del pilote valga, vamos a decir que 20 metros, ¿verdad? En un pilote imaginario. Y que el valor del diámetro sea de 50 centímetros, ¿verdad? 50 metros, ¿verdad? Ya. Es un pilote de 20 metros. Entonces, cuando yo calculo el valor L', dice que L', vamos a hacer un ejercicio, L' va a valer aproximadamente, va a valer 15 veces L. Multipliquen ahí 15 por punto 50. 750. 750. Quiere decir que cuando yo hinque ese pilote hasta una profundidad de 7.50 metros, la resistencia del suelo va a ir aumentando y va a llegar a un valor máximo, que es este valor que está aquí, que es el que yo voy a calcular, que es el F max, digamos así. Y va aumentando, vamos a decir, aquí vamos a decir que la F, digamos que aquí la F vale, por decirles algo, qué sé yo, aquí la F vale 0, ¿verdad? Porque no hay resistencia. Y que yo sigo bajando y que aquí la F valga 2, que aquí la resistencia valga 3 y cuando lleguemos aquí la resistencia máxima valga 5. ¿Cuánto va a valer la resistencia aquí? Un poquito más abajo. ¿Cuánto valdría? Si yo digo que a partir del punto máximo se mantiene. Si aquí vale 5, ¿cuánto vale aquí? 5. Claro, vale 5. Entonces, digamos que en el primer momento yo voy a tener el pilote que está, digamos que yo tengo el pilote, vamos a ponerlo acá, así mismo es. O sea, conforme vamos hincando el pilote, hasta que logremos profundizar los 7.5 metros, el material va a oponerse en una cantidad creciente. O sea, cada vez va a ser más difícil hincar el pilote. Digamos que todavía está aquí y aquí está el nivel de suelo natural. En la condición número 1, no lo he hincado. Entonces, conforme en la condición número 2, conforme yo vaya hincando el pilote, digamos que estemos por aquí, nivel de suelo natural, cuando yo vaya hincando el pilote, el valor de la resistencia que va a poner el material, porque obviamente el suelo va a poner una resistencia, ¿no? Esa resistencia irá aumentando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando yo llegue hasta el punto L', vamos a decir que aquí voy en L1, pero cuando yo llego al punto L', aquí está el nivel de suelo natural, hasta que lleguemos hasta este punto va a llegar la resistencia máxima. Aquí vamos a llegar, por ejemplo, a una F máxima de 5, ¿verdad? Hasta cuando lleguemos a L'. Y ya cuando yo sigo después del valor de L', digamos que aquí está L', pero ya mi pilote va por aquí, la F sigue valiendo lo que vale L'. O sea, ya el suelo empieza a ceder y ya la resistencia se mantiene de forma lineal. Entonces yo voy a tener dos zonas, la zona que va desde 0 hasta cuando llego a mi valor F máximo y de F máximo hasta cuando llegue al final del piloto,
hasta cuando llega al final de la longitud del piloto. Entonces, dicho esto, vamos a ponerlo acá arriba, que es parte de la explicación. Entonces, ya teniendo presente que la variación de la resistencia del terreno a que sea hincado el pilote aumenta hasta una profundidad L', que es 0.5 del diámetro, y a partir de ahí en adelante se crea otra zona que es constante, ya tenemos ese concepto, entonces empezamos a desarrollar. Dice, tenemos un pilote de concreto que vale 15 metros de longitud, ¿verdad? Entonces empecemos. Primero copiamos, ya vimos cuál es la fórmula 11.41, la vamos a anotar aquí igual. En la 11.41 nos dice que la resistencia F vale K por el esfuerzo efectivo por la tangente del delta Dirac. Y el valor 11.42 nos dice que el valor de la resistencia en algún punto Z va a ser igual a el valor L'. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que cualquier distancia que sea mayor que Fz, el valor va a ser igual al valor que tenía L'. Si vale F vale 5 en la distancia Z, si nos vamos un poquito más profundo que la distancia Z, sigue valiendo 5. Y ya, más nada que eso. Entonces, yo quiero resolver con la fórmula 1141. Quiero usar estas dos. Yo quiero buscar F. El valor de K ya me lo dieron, dice que vale 1.3. El valor de delta ya me lo dieron que vale 0.8 el ángulo. Entonces, ¿qué me quedaría faltando por encontrar? Me quedaría faltando por determinar las dos zonas. ¿Con qué? Con el valor del esfuerzo efectivo, ¿verdad? Pero yo voy a tener dos valores de esfuerzo efectivo. Yo voy a tener el valor del esfuerzo efectivo, va a tener dos zonas. Va a estar desde afuera hasta la distancia L' y voy a tener que tener el esfuerzo efectivo, pero en la zona en la que está de L' hasta llegar al valor de L. Voy a tener dos zonas, porque ya eso es lo que hemos conversado, que cuando yo tengo un pilote que él está hincado, él va a tener un valor que avanza hasta L' y va a tener un valor que se mantiene constante en adelante hasta llegar a la profundidad. Entonces, yo debo calcular dos valores de esfuerzo. Entonces, vámonos al primer esfuerzo. El esfuerzo cuando valga de 0 a L', lo primero que hacemos es determinar L'. Usamos la ecuación 11.40 y la 11.40, que en el libro nos dice que L' es igual a 15 veces el diámetro. ¿Cuál es el diámetro o el largo del pilote? Es 0.45. Entonces ponemos 15 por 0.45. ¿Cuánto es ese valor? 6.75 metros, ¿verdad? Entonces, L' vale 6.75. Entonces, L' vale 6.75, ¿verdad? Quiere decir que L' vale 6.75 y que L vale 15. Vamos a tener esas dos zonas. Vamos a tener la zona hasta 6.75 y la zona hasta llegar a 15. Dos zonas. Entonces, sabiendo eso, yo voy a calcular, lo primero que voy a hacer es que voy a calcular cuánto vale el esfuerzo de 0 a 6.75 y de 6.75 a 15. Entonces, primero calculamos cuando la profundidad vale 0. El esfuerzo es igual a gamma por H. Gamma por H. ¿Cuánto vale el H al inicio? Que digamos que este sea 0, 0, 6.75 y 15. Cuando estamos al inicio, la profundidad vale 0. Quiere decir que el primer esfuerzo vale 0. Y ahora nos vamos cuando la profundidad vale 6.75, ¿verdad? Nos vamos a la segunda profundidad, a 6.75. Ya buscamos cuando es 0 al inicio y 6.75. Cuando vale 6.75, el esfuerzo va a ser igual a gamma por H. ¿Pero cuánto vale gamma? Gamma vale 17. El problema no lo dice. 17 kilonewton sobre metro cuadrado por H. ¿Cuánto es la H? La profundidad, 675 metros. Y me dice que el esfuerzo efectivo va a ser igual a, multiplico 675 por 17 y me dice que vale 114.75 kilonewton sobre metro cuadrado. Y ya tengo ese valor. Entonces, ¿qué es lo que debo calcular ahora? Bueno, yo busco el valor de la F. Ya yo tengo el valor. Procedo a buscar el valor de la F.
cuando tengo las dos profundidades. Cuando yo tengo, ¿por qué no calculo cuando vale 15? Porque cuando vale 15, el valor del esfuerzo sigue valiendo lo mismo que 675, porque de 675 hacia abajo ya es constante. Entonces, cuando yo busco el valor de F aquí, que es K por gamma, K por el esfuerzo por tangente del ángulo, cuando yo multiplico, por ejemplo, 1.3 por el esfuerzo que vale 0 por tangente de delta, que delta vale 0.8 por 35, como es multiplicado por 0, F vale 0. Y la otra F vale F, es igual a 1.3 por el esfuerzo que vale 114.75 por la tangente de 0.85, no, 0.80 por 35. ¿Cuánto vale F entonces? Bueno, multiplicamos todos esos valores. 1.3 por 114.75 por la tangente de 0.8 por 35. Y nos dice que vale 79.31. Sobre metro cúbico. Entonces ya tengo la resistencia de los dos tramos, la resistencia del tramo 0 y del tramo 675. Entonces procedo, déjenme ver si en esta misma diapositiva se puede hacer corriendo hacia arriba. Entonces procedo a calcular el valor de QS. QS, según la fórmula, entonces vámonos a buscar el libro para apoyarnos con el libro. Seguimos buscando aquí, yo sigo bajando y me dice que QS es igual a la sumatoria del perímetro por delta L por F. Es la fórmula que está ahí mismo en ese capítulo. Arribita de donde estamos calculando la 41 y la 42, la primera fórmula que se nos presenta es la fórmula general. Entonces vamos a utilizar la misma fórmula que aparece ahí. QS es igual a la sumatoria de... la sumatoria de P por delta L por F. Eso va a ser igual a el perímetro. Entonces, ¿cuánto vale el perímetro? Ya nosotros hemos hablado del perímetro. El perímetro vale 4 veces, como es un cuadrado, el perímetro vale 4 veces por el lado. 4 por 0.45 por L, por la sumatoria de las L, ¿verdad? Entonces aquí sería, si yo sumo, yo hago la sumatoria de las L, o el cambio en la L sería 6, la final menos la inicial. Sería, bueno, lo voy a poner aquí igual. Creo que me da espacio para colocar todo. Sí. Voy a poner 4 veces un lado de la cara por L, que sería L' menos la L inicial por F, que es la F inicial. Vamos a ponerle F inicial y F1 aquí. La F inicial, que vale esto que está aquí. Perdón, por el promedio de las F. Y el promedio de las F sería F1 más la F inicial entre 2 más, ese es el primer tramo, y el segundo tramo sería igual delta P, que es lado, por L menos, el segundo tramo sería la L final, que es la longitud del pilote, que en este caso es 15, menos la L', es el segundo tramo, por el promedio. Pero ¿qué pasa? Como desde el 675 al 15 la F se mantiene constante, solamente se usa la F, pues la correspondiente. Entonces aquí multiplico. Por ejemplo, aquí sería 4 por 0.45 de L', que es 675, menos la L inicial, que vale 0, por F1, que vale 0, más F1, que vale 79.31, más 0 entre 2, más 4 por 0.45
L menos L', que sería 15 menos 6.75, por el valor de la F que se mantiene constante, que es 79.31. ¿Y cuánto me da ese valor? Me dice que el valor de la QS tiene un valor de, multiplicamos todo eso, 4 por 0.45 por 675 por 79.31 entre 2, más 4 por 0.45 por 15 menos 675 por 79.31, me da un valor de 1659,56. 1650, voy a poner nada más esto, 0.5 kilonewton. Entonces ya aquí tenemos el valor de la QS, usando esas fórmulas. 1659.5. Se la estoy tratando de resolver todo en la misma diapositiva para que no se pierda la información del paso A. Igual vayan sacando el valor en su calculadora. Entonces, vamos a la parte B. ¿Hay alguna pregunta respecto a esta parte de la solución? Son dos tramos, el tramo de 0 hasta L' y de L' hasta llegar a L, que es la final del mismo piloto. Pasamos a la parte B. La parte B nos dice que resolvamos con la ecuación 11.44. Entonces nos vamos al libro. Como aquí en el libro, buscamos la ecuación 11.44, 11.40, 41, 42, 43, 44. QS es igual a K por el esfuerzo efectivo por la tangente de 0.8 phi por P por L. Entonces nada, la copiamos. Perdón. Entonces ya tenemos la ecuación aquí, la 11.44. Entonces, debemos trabajar todo desde cero. Cuando en un problema, en un solo renglón, nos dan el valor de K, o sea, para la parte A el valor de K vale 1.3 y el valor de delta vale 0.8 phi. Pero para la parte B vemos que solamente nos dicen que la ecuación 11.44, entonces debemos buscar todos los valores. Empezamos primero empezamos buscando el valor promedio efectivo. Entonces, el esfuerzo promedio efectivo. Entonces agarramos y colocamos el valor del esfuerzo promedio. ¿Y qué hacemos? Bueno, el esfuerzo es igual a gamma por H. Gamma, que es el peso específico, vale 17 kilonewtons sobre metro cúbico, el problema lo dice, por la profundidad que vale 15 metros. Como es el promedio, entonces lo dividimos entre 2. Y nos va a dar un valor de 15 por 17 entre 2, que es 127.5 kilonewtons sobre metro cuadrado. Entonces, esa es la parte 1, ¿verdad? En la parte número 2 ya encontramos el valor del esfuerzo efectivo. Ahora vamos a buscar el valor de K. ¿Cómo buscamos el valor de K? Bueno, nos vamos a la fórmula, ¿verdad?
El coeficiente, ahí mismo en la fórmula arriba, dice, el coeficiente de presión lateral de tierra K se determinó de observaciones de campo que se muestran en la figura 11.17. Vamos a la figura 11.17. Entonces la buscamos. Esta es la 11.16. Seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando. Y vemos que aquí está la figura 11.17. Dice las variaciones de K. ¿Qué nos piden para poder encontrar? Nos piden el ángulo de fricción, que son estas líneas que están diagonales, y nos pide L entre D. Bueno, entonces buscamos L entre D primero para poder utilizar la figura. Entonces ponemos L entre D. L, la longitud vale 15, entre el diámetro que vale 0.45. Yo divido 15 entre 0.45 y me da 33.3. Aparte, el ángulo vale 35. Por ende, si yo tengo esos dos valores, ¿cuánto vale el valor de K? Entonces, vamos a traernos la figura. Tomo esa misma figura y la recorto. Yo la voy a recortar y la voy a llevar allá. Yo la tomo aquí. ¿Cómo determino el valor de K? Bien, voy a ponerla aquí. Primero busco la línea que yo necesito. Yo necesito utilizar, ¿cuál es el ángulo de fricción? Vale 35. Entonces, es esta línea que está aquí, ¿verdad? Esta línea es la de 35 grados. L entre D dice que vale 33.5. Si aquí vale 30 y aquí vale 35, quiere decir que a la mitad vale como la mitad entre estos 32.50. Quiere decir que 33 está como por aquí, ¿ve? Por decir un valor aproximado. Entonces, ¿qué hago? Nada más bisecto y lanzo una línea. Agarro una línea que corte, ¿verdad? Que corte la curva de 45 y de perdón, la curva de 35, y entonces esa línea la tiro hacia arriba. ¿Ya? Entonces, miren, si aquí vale 1 y aquí vale 2, aquí está una línea solamente, entonces quiere decir que está en la mitad, pues, 1.5. Entonces pudiéramos decir que ese valor que está entre 1 y 2, pero está empezando aquí, vale como, digamos que 1.2, puede ser 1.2, 1.2, 1.1, 1.3. Yo voy a usar 1.2 aproximadamente. Entonces yo voy a decir que el valor de K vale 1.2. Esta es la figura 11.17, por si acaso, para que no se les pase. Y nada, ya tengo el valor de K. Ahora ya tengo el valor de K, entonces procedo a buscar el valor de QS, porque ya tengo todo lo demás. Entonces vamos a calcular el valor de QS. Entonces, QS es igual a K, que ya la encontré, por el esfuerzo efectivo, que ya lo encontré, tangente del ángulo de 0.8, el phi, que es el ángulo de fricción, que es 35, por P, que es el perímetro, por L, que es la longitud. Entonces cambio. K vale 1.2, lo encontré. El esfuerzo efectivo promedio, 127.5. La tangente de 0.8 por 35, que es el ángulo que me dan desde el inicio del problema, voy a poner esto entre un corchete para que sea parte, por P, que vale el perímetro, pues 4 por 0.45, por L, que es la longitud del pilote, que vale 15. Cuando yo multiplico eso, entonces me va a dar el valor de QS, 1.2 por 127.5 por tangente de 0.8 por 35. Multiplíquenlo y me dicen cuánto les da.
Me da 2018.92. ¿Cuánto? 2018. 1.2 por 127.5 por 4 por 0.45 por 15 por la tangente de 0.8 por 35. A mí me da cerca, pero me da a 2195 196.49. Ajá, sí, sí, ya Ajá. rectifiqué. En kilonewton. Muchas gracias. Kilonewton, ¿verdad? Entonces ya encontramos el valor de la capacidad de punta para este cálculo. Entonces, en la parte número C, que nos dan el valor de la capacidad de punta, en la parte C nos dan la capacidad de punta que vale 1250 kilonewton, ¿verdad? Entonces me están pidiendo la Q permisible. La Q permisible no es más que QP más QS entre el factor de seguridad. Y ya me dijeron que el factor de seguridad vale 3. Pero ¿qué pasa? Yo tengo dos valores de QS. Yo tengo la QS que me vale 1659 kilonewton y la que acabamos de calcular que es 2196 kilonewton. Entonces, para tomar en cuenta los dos valores, porque los dos valores son válidos, entonces hago un promedio. Saco el promedio, 1659 más 2196 entre 2. Saco el promedio de esos dos, 1659 más 2196 entre 2 y me da a 1927.5 kilonewton. Esta es mi nueva QS, mi QS que toma en cuenta los dos valores y nada, ya reemplazo nada más. Q permisible es igual a QP, que vale 1250 kilonewton, ¿verdad? Más 1927.5 kilonewton entre el factor de seguridad que vale 3 y ya saco mi valor de Q permisible. 1250 más 1927.5 entre 3 me da a 1059.17 kilonewton. Lo mismo, si yo calculo la capacidad de punta por dos métodos o tres métodos, saco el promedio y ese me va a dar el valor de la capacidad de punta más cercano a la realidad, porque todos esos valores son aproximados. Si yo calculo dos valores de capacidad de punta, los sumo, los divido entre 2 y utilizo la capacidad de punta promedio para sacar esta fórmula. Pero aquí ya me habían dado la capacidad de punta promedio que era 1250.